Pastoreando el corazón del niño por Ted Tripp. Capítulo 8. Los métodos bíblicos. A los agentes de venta les cansa la comida de restaurante. Mi padre entendió esto y por esto, frecuentemente los traía a casa a cenar. Durante una de esas noches, cuando no estábamos muy prestos para obedecer, mi papá nos recordaba nuestro deber al preguntarnos, ¿qué dice Efesios 6:1? En nuestras mentes recitábamos: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, y procedíamos a cumplir nuestra tarea. El poderoso efecto de esta pregunta hecha a nosotros impresionaba nuestra visita. Él estaba seguro que había encontrado un nuevo método para hacer que obedezcan los niños. Al final de la velada no podía contener más su curiosidad. Por cierto, preguntaba finalmente, ¿qué dice Efesios 6:1? Me gustaría enseñárselo a mis hijos. Como mis padres, el amigo de mi papá quería un método efectivo para tratar con sus hijos. Él pensaba que quizá esta forma de Efesios 6:1 funcionaría con sus hijos. Si rechazamos los métodos que evaluamos brevemente en el último capítulo, ¿qué más nos resta? ¿Qué luz nos da la palabra de Dios con respecto a la educación de los hijos? La palabra de Dios no solamente nos informa de los objetivos, sino también de los métodos. Los métodos y los objetivos deben complementarse. Tú quieres que tu hijo viva para la gloria de Dios. Tú quieres que tu hijo se dé cuenta que la vida vale la pena vivirla bajo el señorío de Jesucristo. Tus métodos deben mostrar su misión a ese mismo Señor. Los métodos diseñados para producir una buena adaptación y niños de éxito no funcionarán simplemente porque tu objetivo no es tener éxito y una buena adaptación. Una manera bíblica de llegar a los niños involucra dos elementos que se entrelazan. Un elemento es una excelente y completa comunicación. La otra es la vara. En el libro de Proverbios encontramos estos dos métodos lado a lado. No rehúses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara. Y librarás su alma del Seol. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Porque ciertamente hay fin, y tu esperanza no será cortada. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. Proverbios 23:13-19, Oye a tu padre, aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Proverbios 23:22, Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Proverbios 23:26, Este pasaje une la vara con súplicas profundas. Salomón une la comunicación extensa y la vara. Ambas son esenciales para la crianza bíblica de los niños. Juntas forman una manera que agrada a Dios, satisfactoria espiritualmente, cohesiva, y unificadora para disciplinar, corregir, y entrenar a los hijos. El uso de la vara preserva la autoridad que Dios ha delegado a los padres. Dios les ha dado a los padres la autoridad al llamarlos a ser sus agentes en la crianza de los hijos. El énfasis en la buena comunicación prohíbe la disciplina fría y tiránica. Provee un contexto para la comunicación honesta en la que el niño puede aprender a conocerse a sí mismo. Es sensitiva, pero evita el sentimentalismo. La vara y la comunicación siempre deben estar juntas en el pastoreo real de los hijos. Con el fin de estudiar cada uno de ellos, los vamos a separar. Primero vamos a ver la comunicación, capítulos 8-10, después la vara, capítulo 11. Aquí hay un fragmento de una conversación reciente que tuve con un padre de familia. Dígame acerca de la comunicación con su hijo, le pedí. Hablamos bien, respondió. Apenas anoche me dijo que quería una bicicleta y yo le dije que comiera sus frijoles. El comentario trajo una sonrisa en mi rostro, pero al reflexionar en él, me di cuenta que probablemente es una descripción real de la comunicación entre padres e hijos. Las mamás y los papás les dicen a sus hijos qué hacer. Los hijos les dicen a sus padres lo que desean y sueñan. La comunicación es diálogo, no monólogo. Frecuentemente pensamos en la comunicación como la habilidad de expresarnos a nosotros mismos. De acuerdo con esto pensamos en nosotros mismos como que estamos hablando a nuestros hijos.
En lugar de esto, debes buscar hablar con ellos. La comunicación no es monólogo, es diálogo, no es solamente la habilidad de hablar, sino también la habilidad de escuchar. Proverbios 18:2 habla de este asunto trayendo luz penetrante. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Proverbios 18:13 nos recuerda que, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. El arte más fino de la comunicación no es aprender cómo explicar tus pensamientos. Es aprender cómo sacar los pensamientos de otros. Tu objetivo en la comunicación debe ser entender a tu hijo, no que tu hijo te entienda a ti. Muchos padres nunca aprenden estas habilidades. Nunca descubren cómo ayudar a sus hijos a articular sus pensamientos y sentimientos. Hay cierta ironía en todo esto. Cuando los hijos son pequeños, frecuentemente fallamos en canalizarlos a una conversación significativa. Cuando ellos tratan de hacerlo respondemos con desinterés, con una ja. Eventualmente agarran la onda. Se dan cuenta que no nos interesamos en lo que están pasando en ellos. Aprenden que una buena plática para nosotros es que escuchen bien. Cuando llegan a la adolescencia, la cosa cambia. Los padres desean poder involucrar a sus hijos en una conversación significativa, pero hace mucho tiempo que ellos dejaron de intentarlo. Cristal es un buen ejemplo. Sus padres la trajeron a consejería. Dijeron que era introvertida. Sabían que tenía problemas, pero no se los comentaba. Su madre era gritona. La comunicación estaba limitada a periodos de actividad volcánica. Cuando su mamá echaba lava, la respuesta de Cristal fue esconderse para cubrirse. Su padre era una persona introvertida y distante. Raramente hablaba con alguien. Cristal, que tenía 14 años, se estaba quemando y destrozando por dentro, pero nunca había tenido el beneficio de que la entendieran sus padres. Con consejería bíblica ella está aprendiendo a hablar y mamá y papá están aprendiendo cómo hacer que hable y a escuchar lo que dice. Enfoque en el entendimiento. Tu primer objetivo en la corrección no debe ser decirle a tus hijos cómo te sientes acerca de lo que han hecho o dicho. Debes tratar de entender lo que está pasando dentro de ellos. Ya que la escritura dice que es de la abundancia del corazón que habla la boca, tú debes involucrar a tus hijos a entender lo que está pasando adentro. Lo que es importante en la corrección no es ventilar tus sentimientos, enojo o herida, más bien, es entender la naturaleza del conflicto que tu hijo está teniendo. Lo que es importante es entender el porqué de lo que ha sido hecho o dicho. Necesitas entender no solamente lo que ha pasado, sino lo que está pasando dentro de tu hijo. Recuerda que es de la abundancia del corazón que habla la boca. Tu pregunta al corregir es: ¿cuál es el contenido específico de la abundancia del corazón en estas circunstancias? ¿Cuál fue la tentación? ¿Cuál fue su respuesta a esta tentación? Si puedes entender y ayudar a tu hijo a comprender estas cosas, estarás en el camino de entender el porqué de lo que ha sucedido. Lo que debes hacer es descascarar la conducta y discernir el mundo interno de tu hijo en esta situación. Aunque nunca podrás entender los asuntos del corazón en su totalidad, vale la pena intentarlo. Imagina este escenario. Tu hijo se está poniendo su tenis nuevo. Sabías la noche que los compraste que no estaba muy contento con ellos, pero eran los únicos que podías pagar. Ahora, al estar alistándose para ir a la escuela, está llorando. ¿Cómo manejarías esta situación? Si tu objetivo es que él sepa lo que estás pensando, dirás algo como esto: mira, sé que no te gustan estos tenis, pero fue todo lo que pude comprarte. No seas bebé. ¿Qué dirá Jared si le dijo que estuviste llorando por esto? Se van a ensuciar de todos modos. En 2 días nadie se dará cuenta cómo eran realmente. ¿Qué es lo que te preocupa que digan tus compañeros? Después de todo, ¿quién los hizo expertos en tenis? Debes de estar agradecido de que aunque sea estos, pero los tienes. Ese tenis que no te gustan, cuestan más que mi primer carro. Mira, tengo que ir a trabajar. Tengo otras cosas más importantes para preocuparme que en estos tenis. Ahora, si tu objetivo primario es entender los conflictos internos del niño, puedes tener una conversación así. Papá, estás incómodo con las zapatillas, ¿verdad? Hijo, sí. Papá, me di cuenta que no gustaron cuando los compramos anoche. Hijo, no. Papá, ¿qué es lo que no te gusta de ellos?
Hijo. Parecen estúpidos, papá. No sé lo que quieres decir. Hijo. Juan dice que parecen estúpidos. Papá. ¿Cuándo los vio Juan? Los compramos apenas anoche. Hijo. Cristian compró un par igual a estos y Juan le dijo a toda la clase que parecía un duet. Papá. ¿Qué es un duet? Ah, no importa. ¿Qué parece duet acerca de esa zapatilla? Hijo. Esta franja roja en la parte de atrás. No ponen eso en el tenis nuevo. Son tenis del año pasado, por eso costaron solamente, papá. Ah, ya veo. ¿Tienes miedo de que te llamen Dueboy, verdad? Hijo. Sí, papá. Eso realmente duele, ¿verdad? Hijo. Sí, yo no sé por qué deben de preocuparse como son mis tenis, pero sé que me llamarán un duet. ¿Qué estás aprendiendo? Tu hijo está deliberando con sus sentimientos con los cuales tú te puedes identificar también. Hay una presión genuina allá afuera en su salón de tercer año. Él está sintiendo la presión de ser aprobado por sus compañeros. Esta circunstancia está sacando las esperanzas e intereses de su corazón. Los objetivos de comunicación pueden describirse en varias proposiciones simples. La conducta que ves es el reflejo de la abundancia del corazón de tu hijo. ¿Quieres entender el contenido específico de la abundancia del corazón? Los asuntos internos del corazón son más importantes que las conductas específicas, ya que ellos dirigen la conducta. Para resumir, tú quieres entender los problemas internos de tu hijo. Necesitas mirar al mundo a través de sus ojos. Esto te capacitará para saber qué aspectos del mensaje del Evangelio que da vida son apropiados para esta conversación. Si tú vas a entender y ayudar a tu hijo a entenderse a sí mismo, hay habilidades que debes desarrollar. Debes aprender a facilitar la conversación. Debes aprender a comprender la conducta y las palabras. Debes esforzarte para discernir asuntos del corazón. Proverbios 20:5 dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre. Mas el hombre entendido lo alcanzará. Como padre tú quieres ser una persona de entendimiento. Esta es una oportunidad maravillosa de atraer a nuestros hijos. Cuando te enteras de sus luchas internas con el pecado, tienes un vistazo de su interior. Tú, como ellos, son pecadores. Puedes usar tus conocimientos de la naturaleza de la tentación para ayudarlos a entender sus tentaciones. ¿En cuál de las conversaciones imaginarias de arriba se puede presentar más poderosamente el Evangelio? La respuesta es obvia. Tendrías que desarrollar habilidades para probar el corazón si realmente quieres entender a tus hijos. La mayoría de los padres han tenido esta conversación con sus hijos. Mamá, ¿por qué le pegaste a tu hermana? Hija. Mirando hacia abajo, no lo sé. Mamá. Exasperada, ¿qué quieres decir con no lo sé? Hija. No lo sé. Y así va. Dependiendo de la tolerancia de mamá. Le sería mejor al hijo saber algo muy pronto. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Será que el niño simplemente se está rehusando a hablar? Probablemente no, simplemente se le están haciendo preguntas que no puede contestar. Carece de profundidad para entender y para reflexionar por sí solo para ser capaz de responder coherentemente a las preguntas de su mamá. Necesita tener los asuntos enfocados de diferente manera. El por qué nunca funciona con niños, y realmente tampoco con adultos. Aquí hay algunas preguntas más productivas. ¿Qué estabas sintiendo cuando le pegaste a tu hermana? ¿Qué hizo tu hermana para que te enojaras? Ayúdame a entender cómo golpear a tu hermana parece mejorar las cosas. ¿Cuál fue el problema con lo que ella te estaba haciendo? ¿De qué otra manera pudiste haber reaccionado? ¿Cómo crees que tu respuesta refleja confianza o falta de ella en la habilidad de Dios para proveer para ti? Cada respuesta a estas preguntas puede abrir nuevas avenidas para buscar el entendimiento de lo que está detrás de la conducta del niño. Hay muchas preguntas diferentes que se refieren a su pecado y a ayudarlo a entender los conflictos espirituales de su corazón y su necesidad de la gracia de Cristo y su redención. Mi punto es este. Tú debes empezar por tratar de entender la naturaleza de los conflictos internos que fueron expresados al pegarle a su hermana. Al contestar él las preguntas de arriba, tu papel es ayudarle a contender con él mismo y hablar con claridad y honestidad acerca de sus conflictos internos con el pecado. Hay 3 asuntos que debes ayudarle a pensar.
1. La naturaleza de la tentación. 2. Las respuestas posibles a esta tentación. Y 3. Sus propias respuestas pecaminosas. En este proceso tú te sitúas en ambos lugares, arriba y al lado de él. Estás por encima de él. Estás por encima de él porque Dios te ha llamado a desarrollar un papel de disciplina y corrección. Estás al lado de él porque también eres un pecador que lucha con el enojo hacia otros. Los padres tienden a ser una o la otra. Algunos se solidarizan tanto con cada hijo en sus fracasos, preguntando, ¿cómo puedo corregirlo cuando yo hago las mismas cosas? Que fallan al no corregir. Otros se ponen tan por encima que hipócritamente se distancian de sus hijos. Debes recordar que estás involucrando a tus hijos de esta manera como un agente de Dios. Por lo tanto, tienes el derecho y la obligación de censurar el mal. Al hacerlo, lo haces como un pecador que está al lado de ellos y capaz de entender la manera en la que funciona el pecado en el corazón humano. Habiendo visto la importancia de la comunicación como uno de los métodos bíblicos de la crianza de los hijos, veremos en el siguiente capítulo una descripción de varios tipos de comunicación descritos en la Escritura. Preguntas de aplicación para el capítulo 8. 1. ¿Puedes ayudar a tus hijos a expresarse a sí mismos? 2. ¿Cuál sería tu primer objetivo de comunicación en responder a un problema con tus hijos? 3. ¿Cuáles serían 5 o 6 buenas preguntas para sacarle a tu hijo lo que está pensando o sintiendo? 4. ¿Qué cambios te gustaría hacer en tu estilo de conversación si vas a tener una conversación como el segundo ejemplo acerca del tenis nuevo? 5. Expresa con tus propias palabras qué significa este enunciado. En el proceso de ayudar a tu hijo a entender el pecado, tú te pones en ambos lugares, arriba y al lado de él. 6. ¿Entiendes la distinción tratada en este capítulo entre el qué y el porqué de la conducta? Si desea escuchar el libro completo en lista de reproducción del canal encontrará todos los capítulos del libro. Si desea descargar el libro en formato PDF en la descripción encontrará un link para descargarlo. Si te gustó este libro suscríbete al canal y recibe noticias de los libros que subimos. Dale me gusta, ayuda muchísimo y no cuesta nada.